que es la entrega de los fuertes en manos de los débiles en el trabajo. Aquí se encuentra el orden del trabajo. Cuando una persona desea hacer todo por el Creador, es decir, que sus actos sean con el propósito de otorgar y no recibir recompensa, esto va en contra de la naturaleza, porque el hombre fue creado con el deseo de recibir para su propio beneficio. Por eso se nos dio el trabajo de salir del amor propio y trabajar solo para otorgar en beneficio del Creador. Para poder llevar a cabo este trabajo, es decir, para salir del dominio del amor propio, se nos dio el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cual, como dijo Rabbi Akiva, es una gran regla en la Torá, tal como está expresado en el libro de la entrega de la Torá. Con este remedio saldremos del dominio del deseo de recibir para uno mismo y podremos trabajar en beneficio del Creador. Y en cuanto a amarás a tu prójimo como a ti mismo, debemos hacer dos interpretaciones. Literalmente, entre un hombre y su amigo, y dos, entre un hombre y el Creador. Como nuestros sabios dijeron, no abandonarás a tu amigo ni al amigo de tu padre. Tu amigo se refiere al Creador. Como está escrito, para beneficio de mis hermanos y amigos, lo que se interpreta como el Creador, quien les llamó hermanos y amigos. Se deduce que el asunto de ama a tu prójimo como a ti mismo se refiere a alcanzar ama al Creador como a ti mismo. Por lo tanto, hay dos discernimientos en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero, debemos considerarlo como una cura. En otras palabras, la razón por la que uno debe amar a su amigo es que solo mediante ello podremos llegar al amor al Creador, tal como se presenta en el libro La entrega de la Torá. Por eso, en el amor de los amigos, cuando una persona quiere adherirse a los amigos, decide con quién unirse. En otras palabras, cuando una persona escoge amigos para sí mismo, busca que tengan buenas cualidades. De la misma manera, cuando uno desea amar al Creador, debería intentar ver la grandeza e importancia del Creador. Esto despierta el amor al Creador en una persona. Si la persona no puede ver la grandeza e importancia del Creador, porque el mal en el hombre indica difamar contra el Creador, entonces uno debe rezar por la ayuda del Creador para obtener la fuerza para superarse y decir por encima de la razón: quiero creer en la grandeza e importancia del Creador a fin de poder amarle, tal como está escrito: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En otras palabras, el amor de los amigos es un medio a través del cual alcanzar la meta, lo cual es el amor al Creador. Con esto, hay que interpretar lo que dijeron nuestros sabios.
Es bueno observar la Torá con la conducta correcta, ya que el esfuerzo en ambas revoca la transgresión. Significa que esforzarse en la conducta correcta, que es el trabajo entre un hombre y su amigo, es un remedio mediante el que puede llegar a amar el Creador, el cual es llamado Torah. La esencia de la enseñanza es que mediante la Torah la persona puede unirse al que entrega la Torah. Nuestros sabios dijeron acerca de esto, el Creador dijo, yo he creado la inclinación al mal, yo he creado el condimento de la Torah. En otras palabras, mediante la Torah, la cual es el condimento, uno es recompensado con la adhesión al Creador, lo que considera como que lo reforma. Este es el significado de el esfuerzo de ambos hace que se obligue la transgresión. En otras palabras, por medio del trabajo entre el hombre y su amigo y entre un hombre y el Creador, es decir, mediante el esfuerzo en la Torah, esto hace que se olvide la transgresión. En otras palabras, el pecado del conocimiento, del que se extienden las transgresiones, es corregido en ambos. Las Escrituras dicen, he aquí el ojo del Señor que se dirige hacia quienes le temen, hacia quienes esperan su misericordia para rescatar sus almas de la muerte y para mantenerlos vivos durante la hambruna. Debemos entender qué significa el ojo del Señor se dirige específicamente a quienes le temen. Después de todo, los ojos del Creador deambulan por todas partes. Y debemos creer que el Creador supervisa a todo el mundo en modo de providencia privada, desde la benevolencia, y no necesariamente hacia los que le temen. Debemos interpretar que hablamos del Creador solo desde la perspectiva de por tus actos te conoceremos. Esto significa que es específicamente aquellos que le temen quienes sienten que el ojo del Creador está cuidando de todo el mundo. En otras palabras, solo aquellos que temen al Creador alcanzan que Él cuide del mundo en providencia privada, desde la benevolencia. Pero en cuanto al resto del mundo, para ellos hay ocultación del rostro, ya que no pueden alcanzar su providencia, que es benevolente. Está escrito en la introducción al libro del Zohar. Mientras los receptores no lleguen a la integridad, pudiendo recibir su benevolencia completa, la cual planeó para nosotros en el pensamiento de la creación, la guía debe ser por medio del bien y del mal. En otras palabras, mientras nuestras vasijas de recepción estén llenas de recepción para sí mismas, es imposible ver la providencia como benevolente. Más bien, aquellos que pueden ver el ojo del Creador, que su guía es benevolente, solo son aquellos que esperan su misericordia. Porque su misericordia significa que están ansiando recibir la cualidad de Hesed, misericordia, gracia del Creador. Es decir, esperan recibir del Creador
la cualidad del otorgamiento llamada equivalencia de forma, conocida como adhesión con el Creador. Por eso, cuando el hombre es recompensado con la cualidad del otorgamiento, sus vasijas de recepción ya no se encuentran impuras. En este momento, estas son recompensadas con el ojo del Señor, para sentir que su providencia es benevolente. Pero aquellos que no quieren obtener la cualidad de Hesed, es decir, los vasijas del otorgamiento, están bajo la influencia del bien y el mal. Pero ¿a quién el Creador le da Hesed, la misericordia, llamado vasijas de otorgamiento, lo cual es la segunda naturaleza? No a todo el mundo. Hay muchas personas que esperan por su misericordia, para que el Creador les dé la cualidad de Hesed. Sin embargo, el Creador no le da Hesed, llamado vasijas de otorgamiento, a aquello que piensan que el hecho de Hesed es una adición, lo que significa aquellos que se consideran plenos y que necesitan que el Creador les dé la cualidad de Hesed como un suplemento nomás. Esto es así porque solo aquellos con las vasijas del llenado se les da desde arriba. En otras palabras, si no hay una deficiencia adecuada y real, es imposible llenarla. Precisamente cuando es posible saciar la necesidad, cuando la persona no pide lujos sino necesidades. Entonces la persona recibe porque los lujos no son considerados una deficiencia. Cuando está escrito el ojo del Creador está para aquellos que lo temen, para aquellos que despiertan la misericordia. ¿Quiénes son estas personas que esperan su misericordia? Eso quiere decir, ¿por qué propósito ellos desean del Creador la cualidad de Hesed? Es específicamente para estas personas que comprenden que necesitan la cualidad de Hesed para alejar sus almas de la muerte. En otras palabras, es precisamente en estas personas que quieren alcanzar la adhesión con el Creador para adherirse a la vida de vidas. De otra manera, si ellos no tienen Debekur, adhesión, ellos sienten que están destinados a la muerte. Como dicen nuestros sabios, el malvado en su vida se llama muerte. Por esta razón, ellos le piden al Creador que los aleje de la muerte, porque la diferencia de forma los separa de la vida de vidas. Debekur con el Creador es considerado vida, como está escrito, pero vosotros los que se adhieren a vuestro Dios, en este día cada uno de vosotros está vivo. Se deduce que la razón por la que piden la cualidad de Hesed es porque no desean ser como los malvados. En sus vidas son llamados muertos. Y el Creador les da la cualidad de Hesed, es decir, las vasijas de otorgamiento. Cuando está escrito para liberar de la muerte sus almas, es decir,
Su petición al Creador para que les dé la cualidad de Hesed es para liberar de la muerte sus almas, lo cual se llama una carencia, lo cual es el cli o la vasija en que puede recibir el llenado. Pero aquellas personas que necesitan de la ayuda del Creador, como quien necesita un lujo, quienes no tienen verdaderos kelim o vasijas, no tienen una verdadera necesidad de que el Creador les dé los kelim para liberar sus almas de la muerte, sino como un mero lujo. Por lo tanto, estas personas permanecen con las vasijas de recepción, preocupándose solo por su propio beneficio. Ellos no sienten que poseen kelim impuros y que es imposible introducir la kedushá, la santidad, dentro de estos kelim, ya que la kedushá y el beneficio propio son dos cosas contrapuestas. Por lo tanto, se deduce que solamente aquellas personas que comprenden que si no son capaces de realizar actos de otorgamientos, serán separados de la vida de vidas. Ellos le van a pedir al Creador que les dé la fuerza para el otorgamiento, lo cual es la segunda naturaleza. Como dijo Baal HaSulam, que así como el Creador dio la primera naturaleza, el deseo de recibir, es imposible cambiar la primera naturaleza por la segunda. Es más, solo el Creador puede hacerlo. Tal como ocurrió en la salida del éxito de Egipto, el propio Creador lo sacó del dominio del faraón, rey de Egipto, como dijeron nuestros sabios en la Agadá Shel Pesach. El Señor nos sacó de Egipto, no por medio de un ángel, no mediante un serafín, ni tampoco por medio de un mensajero, sino el propio Creador. No obstante, cuando uno recibe ayuda para que el Creador lo saque del dominio de Egipto, el cual es el deseo de recibir para sí mismo, es precisamente cuando una persona tiene una necesidad real y no una superflua. Por eso, si uno desea alcanzar adhesión con el Creador, uno recibe ayuda por esta necesidad. En otras palabras, la persona sentirá que se encuentra en carencia. Es decir, que no es que le falte perfección, sino que le falta vida, ya que el mal en él es muy extenso. Por eso desde arriba se le informa que es un pecador, como está escrito en el Zohar acerca de lo que está dicho. Se le informó su pecado y pregunta, ¿quién le informó? Y responde, el Creador le informó que ha pecado. Esto significa que el Creador le muestra la verdad de cuánto alejado está del Creador y de que la persona tiene una verdadera necesidad de una vida de Kedushá. Así pues, uno pide al Creador que le ayude y que le provea el deseo de otorgar porque le falta vida. Y entonces, como ya tiene una verdadera necesidad, el Creador le da el deseo de otorgar, el cual es la segunda naturaleza. Según lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito en y acerca de los milagros. Y tú, en tu gran misericordia, has puesto a los fuertes en manos de los débiles.
los muchos en manos de los pocos y a los impuros en manos de los puros. שזה בא להודיענו שמטרם שהאדם בא לידי מצב שהוא רואה. Esto viene a decirnos que antes de que una persona llegue a un estado en el cual ve cuán débil es, hasta qué punto el mal se encuentra en tal abundancia en que la persona no puede superarlo, y cuán impura es, hasta entonces es imposible recibir el llenado desde arriba. Esto es porque la persona aún no tiene un cli completo en el que pueda recibir el llenado, lo que está relacionado con la deficiencia del cli. Por eso está escrito, porque vosotros seráis unos pocos entre todos los pueblos. En otras palabras, el Señor no estableció su amor en vosotros, ni os eligió para estar en mayor número que ningún pueblo, ya que vosotros erais unos pocos de entre todos los pueblos. Así pues, cuando una persona ve que él es peor que el resto del mundo, precisamente en este estado de bajeza, el Señor la escoge y la libera del dominio de Egipto. Como está escrito, yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Está escrito, te alabaré, oh Señor, porque me has elevado y no me has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Debemos entender quiénes son los enemigos de David, de quienes él dijo, y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Debemos interpretar que David es considerado Malhut, es decir, el reino de los cielos. Esto es, que las escrituras deben asumir sobre sí mismas la carga del reino de los cielos, con el objetivo de no recibir recompensa, sino de Él es grande y soberano, y no para el beneficio propio. Pero todo el mundo se opone y odian hacerlo todo por el Creador y no para su propio beneficio. Así pues, la Kedushá es completamente otorgar, es decir, beneficiar al Creador, tal como está escrito, sagrados seréis porque yo, el Señor, soy sagrado. O sea, como el Creador solo otorga a los creados deben otorgarle al Creador, pues esto se llama igualdad de forma, equivalencia de forma, lo que se considera adhesión con el Creador. De esto se deduce que todos aquellos que desean trabajar solamente para ellos mismos y no para el Creador son llamados enemigos del Creador, es decir, los enemigos del reino de los cielos. Por esa razón son llamados enemigos de David. Y este es el significado de las palabras de David. Y no permitiste que mis enemigos se burlaran de mí. En general, solo hay dos aspectos a los que referirse. Primero, el Creador. Dos, las criaturas. En otras palabras, el Creador hizo a las criaturas para darles deleite y placer. Como está escrito, su deseo es hacer el bien a los creados. Antes del pecado original, Adam Harishon tuvo la perfección de su Neshama, para que en ese momento tuvo el aspecto de Narang de Bia y Narang de Atzilut. Solo después del pecado se produjo la salida de su Narang y se quedó solamente con Nefesh. Entonces
tuvo que arrepentirse, elevar sus kelim, los cuales cayeron en las klipot, y tuvo que reunirlos con la kedusha, es decir, adherirse a él una vez más con el fin de otorgar, y a eso se le llama arrepentimiento, volver. Como está escrito en el Zohar, la Hei volverá a Vav. Hei significa Malhut, quien recibe con el objeto de recibir, y todas las almas se extienden de ella. Por eso Malhut se llama la congregación de Israel, quien contiene todas las almas. Una corrección tuvo lugar sobre esta Malhut para que fuera con el fin de otorgar. Y se dio este trabajo a las criaturas, en el que, comprometiéndose en la Torah y las Mitzvot, con el fin de otorgar, inspiran a cada una para tener el objetivo de otorgar en la raíz de su alma, en Malhut de Atzilut. Haciendo esto, dan lugar a la unificación arriba, llamada la unificación del Creador y su divinidad. Es decir, Malhut, quien es llamada divinidad, con Serampin, quien es llamado Vav de Havaya. Este es el significado de arrepentimiento, cuando el Zohar dice, la He volverá a la Vav. En general debemos hacer tres distinciones. Ehad, uno. Yahid, único. Y Mehiyad, unificado. Está escrito en el estudio de las 10 Sefirot. Uno significa que él está en equivalencia uniforme. Único indica que se extiende desde él, que en él todas aquellas multiplicidades son uniformes, como su esencia. Y unificado indica que, aunque él ejecuta las múltiples acciones, una única fuerza opera sobre todas ellas, y todas ellas vuelven y se reúnen en la forma de único. El significado de uno es que él se encuentra en equivalencia uniforme, es decir, que él creó la creación con un solo deseo, de hacer el bien a sus creaciones. Único significa que aunque vemos que hay multiplicidad de acciones, es decir, buenas y malas, esto es que él parece que supuestamente hace bien y mal, él es llamado único, porque sus diferentes acciones tienen un único resultado, hacer el bien. Se deduce que él es único en cada acción y que no cambia en el transcurso de todas sus diferentes acciones. Por encima de cada acción se encamina una sola forma, hacer el bien. Uno debe creer en ello. En otras palabras, a pesar de que una persona sienta que esta acción viene del Creador y no es una acción favorable, la persona debe creer que su acción le permite alcanzar el bien. Este es el trabajo del hombre. Creer que todo es así, aunque no lo entienda, y debe dar gracias al Creador por ello.
Nuestros sabios dijeron, uno debe bendecir el mal así como bendice el bien. En otras palabras, una persona debe creer que esto es para su propio bien, o de otra manera el Creador no le hubiese hecho sentir aquellos estados, ya que su deseo es hacer el bien a sus creados, porque este fue el pensamiento de la creación. Unificado significa que una persona ya ha sido recompensada con ver cómo toda la multiplicidad de sucesos recibió ya la forma de único. Es decir, que fue recompensado con ver cómo para cada mal hay un bien correspondiente. La persona es recompensada con estar unificada solo después de haber corregido sus kelim para que sean con el fin de otorgar. En ese momento, la persona es recompensada con el propósito de la creación, que es el bien completo. Este es el significado de lo que está escrito en el Salmo, la apertura de la casa de David. La apertura de la casa se refiere al templo sagrado, que en el trabajo el corazón de un hombre debe ser un templo para el Creador, tal como está escrito, y que me hagan un templo y habitaré en él. Uno debe ser recompensado con la presencia de la divinidad. Como nuestros sabios dijeron, el misericordioso necesita el corazón. Es decir, que todo lo que el Creador necesita es el corazón del hombre, para así darle lo que él desea darle. Y cuando una persona es recompensada con ser unificada, esto significa que ha sido recompensada con la construcción del templo. David dijo acerca de esto, te alabaré, oh Señor, porque tú me has elevado y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Esto significa que todos los enemigos, que son los deseos de recepción para sí mismo, quienes estaban obstruyendo la Kedushá, el Creador les salvó de todos los enemigos y la persona fue recompensada con la admisión en la Kedushá. Este es el significado de las palabras, oh Señor. Tú has elevado mi alma desde el mundo de las tinieblas. Tú me has mantenido vivo para que no descienda al pozo. Decimos, tú eres el primero, tú eres el último, y aparte de ti no tenemos un rey que redima y libere. También decimos, tú estás antes de que el mundo fuera creado. Tú estás después de que el mundo fuera creado. Tú estás en este mundo y tú estás en el mundo por venir. Entendemos que se refiere literalmente a la grandeza del Creador. Sin embargo, ¿qué es lo que esto viene a decirnos en cuanto al trabajo? Se sabe que el orden del trabajo es que el hombre debe corregir sus vasijas de recepción para de esta manera tener la fuerza de realizar todo con el fin de otorgar. Uno debe esforzarse y hacer todo lo que puede. En este momento llega a la resolución de que sin la ayuda del Creador no hay manera de salir del dominio del deseo de recibir para uno mismo. A esto se le llama redención. Cuando se sale del exilio de Egipto, esto es del dominio del deseo de recibir. Todos entienden que la redención es una cuestión del Creador.
ya que una persona ve que no hay ninguna posibilidad de salir del exilio por sí mismo. Y no obstante, debemos preguntarnos, ¿cómo sabe uno que salir del exilio del deseo de recibir depende solamente del Creador? ¿Y que esto se encuentra más allá de las capacidades del hombre? La respuesta es que desde su punto de vista ya ha hecho lo que podía, pero no se movió ni una pulgada de su deseo de recibir. Por el contrario, él ve que desde su comienzo y desde que comenzó con el trabajo, con el fin de alcanzar el grado de que todas sus acciones sean por el bien del Creador, ahora lo observa todo de manera muy diferente. Está yendo hacia atrás. En otras palabras, ve que ahora está inmerso en el amor propio más que nunca. Por esta razón, cuando una persona es recompensada con la redención, con salir del exilio, la persona dice que solamente el Creador puede liberar al pueblo de Israel de Egipto. Es decir, que la redención le corresponde solo al Creador. Sin embargo, ingresar en el exilio, es decir, rendirse al dominio del deseo de recibir, ciertamente esto le corresponde al hombre. En otras palabras, que el hombre tiene la culpa de no poder superar el deseo de recibir para sí mismo. Así pues, una persona va al exilio por sí misma. Acerca de esto, los escritores nos dicen que esto no es como lo entendimos. Y aunque uno debe decir, si no soy yo, ¿quién estará por mí? Es decir, que todo depende de la decisión del hombre. Aún así, uno debe creer que todo está bajo su providencia, es decir, que todo depende del Creador. Acerca de esto se dice, tú estás antes de que el mundo fuera creado. Se sabe que Olam, mundo, se deriva de la palabra Helem, desaparición y ocultación. Y debemos saber que en cuanto al exilio hay que realizar dos discernimientos. Primero, la persona no siente que haya desaparición y ocultación. Y dos, la persona siente que se encuentra en un estado de encubrimiento y ocultación. Este es el significado de las palabras, tú estás antes de que el mundo fuera creado. En otras palabras, el hecho de que una persona no siente que se encuentra en el estado de ocultación es obra del Creador. Pero esto ocurre por el bien del hombre, ya que antes de que una persona pueda corregir el mal que se encuentra en sí mismo, existe una corrección en que no ve el mal. Así pues, el Creador creó la situación que precede la entrada del hombre al encubrimiento y la ocultación. Este es el significado de tú estás antes de que el mundo fuera creado. Es decir, antes de que la ocultación fuera creada. Después de eso, una persona llega a un estado de encubrimiento y ocultación. Uno llega a este estado precisamente de acuerdo a su esfuerzo en la Torah y las Misbot, a fin de alcanzar el grado en el que todas las acciones sean con el fin de otorgar. Este es el significado de las palabras tú estás después de que el mundo fuera creado. Así pues, el hecho de que uno entre en el encubrimiento y la ocultación vino de él.
y después de estar ya en el exilio, entonces llega la redención. Y esto es, tú eres el primero y tú eres el último.